Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta presentación de Solo Java Baikus. En esta ocasión vamos a ver la parte teórica de una clase en donde vamos a estudiar lo que son tipos de métodos como procedimientos, consultores y modificadores, definición básica de interfaz, que es el API, el concepto de abstracción, modularización, comparación entre objetos y generar JavaDoc. Ok, comencemos. Tipos de métodos. Entre los métodos que puede tener un objeto, normalmente nos vamos a encontrar con lo que son los constructores y los procedimientos, donde los constructores ya explicamos en una clase anterior que es el primer método que se ejecuta al iniciar o crear por primera vez un objeto. Los procedimientos son todos esos distintos métodos que pueden ir dentro del objeto que realizan labores específicas. Bien, pero particularmente nos interesa resaltar lo que son los métodos consultores y los modificadores, los get y los set. El método modificador o los métodos modificadores son aquellos métodos que dan lugar a un cambio de un valor o varios atributos del objeto, mientras que los métodos consultores u observadores son métodos que devuelven información sobre el contenido de los atributos del objeto, sin modificar los valores de estos atributos. En otras palabras, estamos hablando de que los modificadores serían los set, como un set nombre, un set edad, un set altura, un set lado, un set base, dependiendo del tipo de objeto que estemos utilizando. Mientras que los consultores sería un get, es como get base, get edad, get altura. Se utiliza set y get para darle una identificación rápida a lo que sería el tipo de método, pero simplemente es uno que permite modificar el atributo y el otro que permite obtenerlo o extraerlo del objeto. Ahora, siguiente punto, ¿qué es una interfaz? Toda esta información que describe qué hace la clase y cómo usarla se le llama interfaz. Bien, o interfaz de clase. Pueden existir distintos tipos de interfaces, desde la interfaz de clase, interfaz de objeto, interfaz de constructor, interfaz de método, o incluso interfaces que establecen cómo funciona o qué debe tener un objeto como tal. Sin embargo, le damos acá algo que se resalta. El conjunto de asignaturas del método y constructores públicos de una clase constituyen su interfaz o interfaces. En esencia, la interfaz es una abstracción que consiste en que conocemos la asignatura de los métodos que hacen, pero no su implementación, como lo hacen. Muchas veces se hace referencia a la implementación como parte privada de una clase, para distinguirla de la parte pública que es la interfaz. Esta forma de trabajar se dice que hace uso del principio de ocultamiento de la información y se ha demostrado que es beneficiosa para una buena programación. En otras palabras, nos establece que una interfaz nos permite conocer qué tengo que darle a un método y qué voy a obtener del método sin necesidad de saber cómo funciona el método, lo que permite que no me enfoque en el procedimiento de ejecución, sino simplemente en los resultados. Por eso mejora el proceso de programación. ¿Qué es y para qué sirve el API de Java? Al instalar Java, el JDK, el ordenador, además del compilador y la máquina virtual, se instalan algunos elementos, entre ellos una cantidad importante de clases que ofrecen múltiples funciones para desarrollar en Java. Está a disposición de todos los programadores una lista para ser usada. Estas clases junto a otros elementos forman lo que se denomina Application Programming Interface de Java. La mayoría de los lenguajes orientados a objetos ofrecen a los programadores bibliotecas de clases que facilitan los trabajos con el lenguaje. Sin embargo, Java ofrece un API como tal, que son las distintas aplicaciones que nos permiten hacer más fácil la programación dentro de la máquina virtual de Java. Bien, el API, o también llamado en algunos momentos JavaDoc,
que no es lo mismo. El API habla de todas las distintas librerías y clases que podemos utilizar en Java, mientras que el Javadoc es la documentación, ya sea del API o de nuestro código como tal. Lo veremos más adelante. Este esquema que aparece acá inicialmente no profundiza específicamente lo que se quiere decir cuando se habla del API. ¿Dónde se encuentra el código de estas librerías? En los archivos que se instalan en nuestro ordenador cuando instalamos Java. ¿Podemos acceder al código de estas librerías? No, realmente Java no permite que accedamos al código porque es una especie de código cerrado. Sin embargo, nos permite una interfaz de cómo utilizar cada uno de esos métodos. ¿Para qué nos sirve la biblioteca si no podemos acceder a su código fuente? Aunque no podemos acceder al código fuente, como ya dijimos, podemos invocar los métodos y utilizarlos sabiendo cómo funcionan, o sea, sabiendo qué hacen, más no cómo funcionan. Ok, para programar en Java tendremos que recurrir continuamente a consultar la documentación del API, o sea, el Javadoc del API, que lo podemos descargar o utilizar como ya hemos explicado en clases anteriores. Los nombres de las librerías corresponden a un esquema jerárquico, quiere decir, como explicamos en otra de las clases también, que cuando uno hace la invocación de una librería en específico, tiene que pasar por las distintas librerías madres de la misma o padres de la misma para poder obtenerla a ella. Por lo menos, un ejemplo, si quisiéramos utilizar la clase ArrayList, tendríamos que invocar primero la librería Java, luego la librería útil y luego la librería ArrayList para poder utilizar específicamente la librería ArrayList. Veamos. Hay librerías o clases que se usan simplemente pues construyen elementos fundamentales del lenguaje Java, como la clase string. Aunque eso pertenece al paquete java.lang, se puede utilizar directamente en cualquier programa de Java, ya que se carga automáticamente. Hay librerías o clases que no siempre se usan, como por ejemplo la que acabamos de mencionar, ArrayList, que tenemos que importar el java.util.ArrayList para poder utilizarlo correctamente. El esquema operativo de la organización de las librerías del API de Java es la siguiente. Por ejemplo, algunas librerías son java.lang o java.util.ArrayList o java.io o java.mat, .awt o .sql o .net, que son distintas librerías que nos permiten hacer operaciones específicas en Java y nos facilitan bastante la programación en el ambiente de programación Java. También hay otras librerías como por lo menos JavaX, .swing o .imaginio o .crypto o .sql. De la misma forma nos permite hacer uso de las distintas librerías. Esas son las más utilizadas en Java. Ok, veamos. Abstracción y modularización en Java. Los programas informáticos suelen ser muy complejos para abordarlos, por ello han de usarse técnicas para dividir el problema, utilizando estrategias como divide y vencerás, que nos permitan crear programas complejos a partir de partes más simples. Estamos hablando de abstracción para referirnos a partes complejas ensambladas en partes más simples. Ejemplo, si quisiéramos hacer el programa de un hotel, podríamos decir que el hotel o el programa de gestión del hotel en sí como tal no es un objeto, pero puede tener subobjetos o subclases que pueden ser o abstractas o implementables, como el programa de gestión económica, el programa de gestión personal y el programa de gestión de medio ambiente. Y asimismo, objetos como tal, que son el módulo de gestión de gasto, el módulo de gestión de ingresos, el módulo de gestión de créditos, el módulo de gestión de vacaciones, el módulo de gestión de honorarios y otros módulos dependiendo de cada clase, como gestión de residuos sólidos, gestión de necesidades líquidas, gestión general. Ok, entonces hablamos de modularización del software cuando podemos dividir en partes independientes que pueden ser construidas y probadas por separado, permitiendo de forma
mucho más sencilla ensamblarlas para formar un todo que facilita crear un software que puede ser muy complicado desarrollarlo completo de una sola vez. De acuerdo con la terminología, abstraer sería subir de nivel o ensamblar, mientras que modularizar sería bajar de nivel o despiezar. Estamos hablando entonces que uno va de la mano con el otro. Sin embargo, cuando uno crea un objeto abstracto, estamos estableciendo que es un objeto que está por encima de los otros objetos, que no será implementado, más sí será patrón o referencia para los objetos que hereden de él. Comparación entre objetos. Un objeto es una cosa distinta a un objeto primitivo, de un tipo primitivo, aunque tengan la misma información. Tenemos que tomar en cuenta que cuando hacemos una petición a la memoria, si estuviésemos hablando de un objeto del tipo primitivo, eso sería como decirle, dame el bolígrafo 783. Y esa información se nos entrega. Mientras que si estuviésemos hablando de un objeto, sería como decir, dame la caja de la posición 93282 y esa información se nos entregaría. Ahora, supongamos en este caso un mensaje 7, que es el nombre de una variable apuntadora, y en esa caja existen dos bolígrafos, y que el estudiante 451 es otra variable apuntadora, pero en este caso a una caja que contiene otros dos bolígrafos. En teoría ambos contienen dos bolígrafos, pero si hacemos la pregunta, ¿es idéntico mensaje 7 que estudiante 451? En otras palabras, la comparación mensaje 7 es igual a estudiante 451. Ambos contienen la misma información, mas si nos ponemos a observar, no son iguales. Por tanto, la respuesta sería falso. ¿Por qué? Porque uno en memoria es 08712, mientras que el otro está en la posición de memoria 93282. Y no solo eso, en uno se guardan otras direcciones que apuntan hacia donde están los bolígrafos, mientras que en otro simplemente están los dos bolígrafos. Por eso no serían iguales. Ahora, sería diferente a decir, es igual el contenido de mensaje 7 que el contenido de estudiante 451. Sería como decir, mensaje 7.equals a estudiante 451. La respuesta es depende. Ahora, ¿de qué depende? Depende de que consideremos igual. En el caso de texto o cadenas de caracteres es más sencillo porque el término igual o equal existe donde él compara específicamente el contenido de la cadena como tal. Y por tanto, si decimos que contener dos bolígrafos para estos objetos o estas variables sería ser iguales, pues sí, tener dos bolígrafos los hace iguales. Más, si dijésemos que no solamente tener dos bolígrafos, sino no contener nada más los hace iguales, podríamos llegar a decir que no son iguales, porque uno, la variable mensaje 7, contiene dos bolígrafos, pero estudiante 451 es un objeto que podría contener otras cosas aparte de dos bolígrafos. Aquí aparece una explicación más detallada como tal y se establece que si comparáramos cadenas de caracteres es mucho más sencillo porque ahí la palabra equal ya está definido, ese término sí está definido en Java por defecto. Ok, veamos ahora cómo generar Javadoc. Acá tenemos un video de un compañero youtuber que se tomó la tarea de explicar a su modo cómo generar el Javadocs en los documentos. Para que Java interprete los comentarios en Javadocs,
simplemente se establece que se debe utilizar una notación ligeramente especial, que sería slash asterisco asterisco. Este segundo asterisco establece que se va a tomar como texto de la documentación de la clase, método, variable o lo que estuviésemos utilizando en ese momento o referenciando en ese momento. Entonces, estamos hablando de que existen ciertas etiquetas que nos permiten documentar o referenciar mejor nuestro programa. Por lo menos, etiquetas como deprecate, parm, c, serial, since, version, author. Las distintas etiquetas fueron explicadas o están explicadas en el blog que aparece acá en este enlace y nos dicen, por lo menos la etiqueta autor permite decir a partir del nombre que es el nombre del autor, y pueden haber tantos autores como se considere que existan para un método o una clase. Principalmente se utiliza en clases y en códigos fuentes. Normalmente los métodos no se les define un autor. Deprecate. Deprecate es una de las etiquetas que más confusión causa, pero lo que indica es simple. El método no debería ser utilizado porque en teoría está descontinuado, desfasado o desautorizado en su utilización. Sin embargo, solamente es una advertencia que le damos al usuario en nuestra API. La etiqueta throw es una etiqueta que añade en la cabecera las posibles documentaciones o excepciones que pueden ser lanzadas por el método que vamos a estar utilizando. Es exactamente igual a la etiqueta exception y nos permiten observar lo que podemos obtener cuando intentamos hacer el método y no funciona, que es diferente a la etiqueta return que vamos a ver más adelante. Ok, tenemos también esto, llave @link nombre de etiqueta, permite insertar enlaces que apunten a una información en específico, que es diferente a la etiqueta sí, pero es como autogenerar el sí hazlo que generaría Java automáticamente, solamente que esta vez lo estaríamos generando nosotros por defecto, que es una dirección HTML. Ok, como esta etiqueta necesita utilizar las llaves para escribir en el texto de la etiqueta llaves, se puede utilizar la anotación ampers numeral 125 y eso permitirá especificar la llave de cerrado. Bien, la etiqueta param permite explicar para qué sirven los parámetros de una función, o en este caso los parámetros de un método. Se debe colocar param y nombre del parámetro que queremos definir. Por lo menos si el método recibe un parámetro S1, entonces sería param S1 y la descripción del método. Así tal cual como dice acá, param, parámetro, descripción. Esa es la sintaxis. Return, simplemente se le coloca su descripción y especifica qué es lo que va a devolver el return del método que estamos utilizando. @c es la etiqueta que permite especificar qué otras cosas debemos ver para entender mejor el funcionamiento de nuestro método. Normalmente termina teniendo también un sí hazlo que en muchas ocasiones es generado por Java directamente. Sin embargo, existen distintas formas de utilizar la etiqueta sí. Puede ser sí, entre comillas, el string. Entonces él nos estará diciendo que string simplemente es un texto que deberíamos ver. Y si Java lo distingue, aparecerá un sí hazlo que permite verlo. Por ejemplo, de Java Programming Language.
Generará automáticamente un CIASLO de Java Programming Language en HTML, porque esto es algo que el Java va a identificar automáticamente. También tenemos el si menor mayor. Este si con un contenido URL y una etiqueta permite establecer un enlace a una dirección relativa o absoluta que el Javadoc va a distinguir a través de el símbolo menor que. Eso nos permite ver una sección ya sea del Javadoc o de cualquier elemento como tal. Y también está cpacket.class. Nos permite añadir un enlace con el texto visible que apunta a la documentación específica del lenguaje en Java al cual se hace referencia. En otras palabras, está apuntando a un elemento de la API de Java o a un paquete en específico que pertenezca a nuestro software. O sea, ver también otro paquete dentro de nuestro software. La etiqueta since, simplemente since y el texto. Dice, ¿desde cuándo está disponible este método en el software? Esto permite hacerle seguimiento a la forma en la que se ha ido desarrollando un software como tal. Muy útil cuando son aplicaciones extremadamente largas que tienen que ser modificadas constantemente, como juegos u aplicaciones como programas de edición o aplicaciones útiles que van versionándose una y otra vez. Serial field es una etiqueta que normalmente permite darle un serial a los object string. No vamos a desarrollar mucho sobre qué es serial field, pero es útil para ir separando los tipos de serial que pueden tener tanto algunos campos como algunos datos dentro del software, igual que serial data. Permite darle una serialidad cuando se tiene que escribir de manera externa un objeto, ya sea documentos o escritos que se van a guardar en algún tipo de memoria. Tenemos también @version, que te da la versión o añade la cabecera de la versión del software que estás utilizando. Eso normalmente nos sirve para saber en qué actualización vamos del software. Espero que te haya servido para entender un poco lo que vendrá después. Y recuerda ver la descripción del video, que tendrá su motivo de ser, como lo dice el ending con el cual te dejo. Chao. Ok, recuerda revisar mis distintos blogs. Puedes buscar mi canal en YouTube como Kusati. Te va a aparecer acá, entra a mi canal, revísalo, observa los distintos videos que he subido, las cosas que me gustan, las cosas a las que me estoy suscribiendo, pero lo más importante de todo, la lista de reproducciones creadas por mí, donde podrás ver los distintos cursos que estoy patrocinando o haciendo para que ustedes los vean y aprendan. Son gratis, recuerda. Revisa las listas de reproducción y los distintos videos que hay en ellas. Recuerda seguirme en Twitter como @kusatic con 2T y una C al final. Revisa la descripción del video para encontrar información adicional y descargas. Comenta tus dudas, propon temas. Haz clic en me gusta, sabemos que te gusta, y si no te gusta, dale clic en me gusta igual, porque educar es una buena causa. Gracias por ver el video, espero hayas encontrado y aprendido lo que estabas buscando. Comparte, ya que esto es para todos. ¡Chao!